La Guerra Santa por John Bunyan. Parte 44. Diablo, ante aquello, procedió a atrincherarse y a levantar 3 terraplenes contra la ciudad. Al primero lo llamó terraplén Diablo, dándole su propio nombre, para atemorizar más a la ciudad de alma humana. A los otros 3 los llamó terraplén Alecto, terraplén Megara y terraplén Tisífona, porque estos son los nombres de las terribles furias del infierno. Así comenzó a hacer su juego con alma humana, tratándola como el león lo hace con su presa, para hacerla caer aterrorizada a sus pies. Pero, como ya he indicado, los capitanes y soldados se batieron tan vigorosamente, e hicieron tales estragos con sus piedras, que hicieron que se retirase, aunque contradiciendo a su estómago. Ante ello, alma humana comenzó a animarse. Ahora el tirano hizo su estandarte sobre el terraplén Diablo, que se levantaba al lado norte de la ciudad, y ofrecía un espectáculo horrendo, porque a modo de blasón había bordado en él, con arte diabólico, una llama ardiente, espantosa de apariencia, y la imagen de alma humana ardiendo en ella. Cuando Diablo hubo hecho esto, ordenó a su tambor que se llegase cada noche a las murallas de la ciudad de alma humana, y pedir parlamentar la orden de hacerlo de noche. Era porque de día le incomodaban con las catapultas, porque el tirano dijo que tenía la intención de parlamentar con la ahora acobardada ciudad de alma humana, y ordenó que los tambores redoblaran cada noche, para obligarlos por agotamiento a hacer por fin aquello a que al principio no se mostraban nada dispuestos. Así que este tambor hizo como le habían mandado, se levantó y redobló el tambor. Pero cuando su tambor redoblaba, si uno miraba hacia alma humana, he aquí tinieblas y tribulación, y en sus cielos se oscureció la luz. Nunca hubo ningún son tan terrible sobre la tierra, excepto la voz de Sadai cuando habla. Pero, ¿cómo temblaba alma humana? Ahora no esperaba otra cosa que ser devorada de inmediato. Cuando el tambor hubo redoblado el tambor en petición de parlamento, pronunció este discurso a alma humana: mi amo me ha mandado deciros que si os sometéis voluntariamente, gozaréis del bien de la tierra, pero si os mostráis tercos, está decidido a tomaros por la fuerza. Pero en el momento mismo en que el proscrito había dejado de tocar el tambor, las gentes de alma humana se habían ido corriendo a los capitanes que estaban en la ciudadela, por lo que nadie hubo visible, ni nadie para dar respuesta al tambor. Por ello, no continuó aquella noche, sino que regresó de nuevo a su amo en el campamento, cuando Diablo vio que no iba a someter a alma humana con el redoble del tambor. A la noche siguiente envió a su tambor sin el instrumento, para hacer saber a los ciudadanos que quería parlamentar con ellos. Pero cuando consiguió hablar con ellos, su parlamento resultó ser un ultimátum para que la ciudad se entregara, pero no lo le escucharon ni le hicieron caso, porque recordaban lo que les había costado al principio escucharle unas cuantas palabras. A la noche siguiente les envió otro mensajero, y este mensajero a alma humana no era otro que el terrible Capitán Sepulcro. Y el Capitán Sepulcro se acercó a las murallas de alma humana, e hizo este discurso a la ciudad: oh habitantes de la rebelde ciudad de alma humana, os mando en nombre del príncipe Diablo que, sin más resistencia, abráis las puertas de vuestra ciudad y admitáis al gran señor. Pero si seguís rebelándoos, cuando hayamos tomado la ciudad os sorberemos como el sepulcro. Así, si queréis obedecer a mi llamamiento, decidlo, y si no, hacedmelo saber. La razón de mi llamamiento, dijo él, es que mi señor es vuestro príncipe y señor indiscutible, como vosotros mismos habíais antes reconocido. Y el asalto que se hizo contra mi señor, cuando Emanuel lo trató de manera tan deshonrosa, no prevalecerá para que pierda su derecho, ni le impedirá tratar de recobrar lo que es suyo. Considera ahora, oh alma humana, si vas a mostrarte pacífica o no. Si te entregas pacíficamente, entonces renovaremos nuestra antigua amistad, pero si sigues rehusando y rebelándote, no esperes otra cosa que el fuego y la espada. Cuando en la decaída ciudad de alma humana oyeron las palabras de este mensajero, quedaron aún más afligidos, pero no intentaron darle respuesta alguna, y él se fue por donde había venido. Pero después de conferenciar entre ellos, como también con algunos de sus capitanes, comparecieron de nuevo ante el Lord Secretario para recibir su consejo y ayuda.
porque este Lord Secretario era su principal predicador, como también se ha mencionado con anterioridad, solo que ahora estaba muy incomodado, y le solicitaron su favor en estas 2 o 3 cosas. 1. Que los mirara con favor, y que no se mantuviera tan retirado de ellos como hasta ahora. También, que tuviera a bien concederles una audiencia, para darle a conocer la miserable condición en que se hallaban. Pero a esto se les dijo como antes, que seguía sintiéndose muy incomodado, y que por ello no podía hacer como había hecho anteriormente. 2. Lo segundo que le pidieron era que tuviera a bien darles consejo acerca de sus asuntos que ahora habían adquirido tal gravedad, porque Diávolo había venido y se había instalado delante de la ciudad con no menos de 20.000 dubitativos. Le dijeron también que tanto Diávolo como sus capitanes eran gente cruel, y que tenían miedo de ellos. Pero a esto les dijo: tenéis que escudriñar la ley del príncipe, y allí veréis lo que se os manda hacer. 3. Luego le pidieron que su Alteza les ayudara a redactar una petición a Sadai y a su hijo Emanuel, y que pusiera en ella su propia firma como prenda de que él era uno con ellos en la misma, porque, milord, dijeron, hemos enviado muchas ya, pero no podemos recibir ninguna respuesta de paz, pero es seguro que una con tu firma logrará bien para alma humana. Pero toda la respuesta que les dio a esto fue, que habían ofendido a su Emanuel, y que también le habían contristado a él mismo, y que por ello debían aún recibir, conforme a lo que habían traído sobre sí mismos. Esta respuesta del Lord Secretario les cayó encima como una piedra de molino, sí. Los aplastó de tal manera que no sabían qué hacer, pero no osaban acceder a las demandas de Diávolo, ni a las de su capitán, de modo que este era el gran aprieto en que estaba la ciudad de alma humana cuando el enemigo vino sobre ella. Sus enemigos estaban listos para devorarla, y sus amigos no estaban dispuestos a ayudarla. Entonces se levantó mi Lord Alcalde, que se llamaba Lord de Entendimiento, y comenzó a reflexionar, hasta que hubo conseguido consolación de aquel dicho aparentemente amargo del Lord Secretario. Porque así lo analizó. Primero, dijo él, esto es lo que sigue inevitablemente del dicho de mi Lord, que debemos aún sufrir por nuestros pecados. Segundo, pero la palabra aún, dijo él, indica que al final seremos salvados de nuestros enemigos, y que después de algunos dolores más, Emanuel vendrá, y nos será nuestra ayuda. Ahora bien, el Lord Alcalde fue tanto más analítico al considerar las palabras del secretario, por cuanto mi Lord Secretario era más que un profeta, y porque ninguna de sus palabras carecía del más preciso significado, y los ciudadanos podían examinarlas y exponerlas para su mayor beneficio. Con ello se despidieron de mi Lord, y al regresar, pasaron a ver a los capitanes, a los que comunicaron lo dicho por mi Lord Gran Secretario. Ellos, al oírlo, compartieron la opinión que mi Lord Alcalde. Con esto, los capitanes comenzaron a cobrar fuerzas y a prepararse para lanzar un valiente ataque contra el campamento del enemigo, y para destruir a todos los diabolianos, con los vagabundos dubitativos que el tirano había traído consigo para destruir a la pobre ciudad de alma humana. Todos, entonces, se dirigieron a sus puestos, los capitanes a los suyos, el Lord Alcalde al suyo, el predicador subordinado al suyo, y mi Lord Recia Voluntad al suyo. Los capitanes deseaban hacer algo por su príncipe, porque se gozaban en hechos guerreros. Por ello, se reunieron al día siguiente y consultaron entre sí. Después decidieron responder al capitán de Diávolo con las catapultas. Y así lo hicieron al día siguiente, al salir el sol, porque Diávolo se había aventurado a acercarse otra vez, pero las piedras de la catapulta fueron para él y los suyos como avispas. Porque así como no había nada tan terrible para la ciudad de Emanuel como el redoblar ensordecedor del tambor de Diávolo, tampoco hay nada tan terrible para Diávolo como las catapultas de Emanuel cuando son bien usadas. Por ello, Diávolo se vio obligado a retirarse de nuevo, a más distancia de la célebre ciudad de alma humana. Entonces el Lord Alcalde de alma humana hizo que repicaran las campanas, y que se enviasen acciones de gracias al señor Gran Secretario por vía del predicador subordinado, porque, gracias a sus palabras, los capitanes y los ancianos de alma humana habían recibido fuerzas contra Diávolo.